Buenos días. Para cumplir con la tarea de comentar distintos artículos del Código de Ética del CMP, he seleccionado 10. El artículo 18 nos habla de que tanto las entidades, tanto públicas como privadas, si no cuentan con los recursos necesarios e indispensables para poder atender a un paciente de manera adecuada, es decir, con una atención de calidad, se debe manifestar eso tanto al paciente y el médico y también los responsables de dicha institución deben hacer llegar este tipo de realidades, ¿no?, a las instancias superiores para ver qué medidas pueden tomar para mejorar. El artículo 22 nos habla de que el médico no debe dividir el acto médico, es decir, si tiene la oportunidad de atender a un paciente en una sola vez, eso es lo correcto. Sin embargo, no dividirla con el fin de prolongar quizás o volver a citar al paciente para tener más ganancias o emitir más recibos por honorarios. Asimismo, también nos habla de que no deben existir comisiones ni nos deben dar ningún estímulo, se podría decir, por referir a pacientes, ¿no?, tanto a que se atiendan en algún lugar o para que se operen. Y bueno, vemos que esto no sucede en la práctica, ¿no?, porque realmente hay muchas promociones por parte de distintas farmacias, por ejemplo, instituciones donde operan, consultorios, y quien envía pacientes, vemos que les dan generalmente un estímulo, ¿no? Pero el código de ética lo indica, ¿no?, que no es correcto. Entonces debemos tratar de ser cuidadosos en ese aspecto siempre. El artículo 24 nos habla de que el médico debe limitarse prácticamente a atender a pacientes de su especialidad y no debe atender a pacientes de otra especialidad, sino derivarlos al especialista a quien le corresponda. Obviamente, salvo que no haya otro médico o sea un estado de emergencia en el que, no haya otra opción para el paciente, sino básicamente no es ético, ¿no?, hacer eso, tanto por el paciente como nosotros como profesionales, porque el paciente no tendría el manejo adecuado quizás para la patología que le corresponda y nosotros también quedaríamos mal porque quizás no damos el mejor tratamiento. Y bueno, el otro artículo es el artículo 26, en el que nos habla de que el paciente, el médico, no debe negarse a realizar actividades médico-legales si es que la autoridad competente lo designa, y obviamente él siempre debe indicar sus limitaciones y tratar de colaborar también con la autoridad que lo designa, ¿no? Tal vez no hay otro médico, o quizás no hay ningún médico capacitado para eso, pero si es designado uno debe asumir el rol, ¿no? Y bueno, vemos que eso sucede en periferia, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, si no hay ninguna persona que apoye a hacer quizás algún procedimiento o algún certificado de función o a constatar la muerte o incluso ayudar en necropsias, vemos que antes se hacía, ¿no?, y pedían colaboración a médicos generales que no tenían mucha capacitación respecto a ese tema. El artículo 33 nos habla de que si es que está indicado en una paciente el aborto terapéutico, y bueno, él por sus creencias religiosas o espirituales en sí no considera poder hacerlo, está en su derecho a negársela, a hacer quizás el procedimiento o dar medicamentos, ¿no?, a la paciente. Pero lo que sí debe asegurarse es que la gestante reciba la atención médica adecuada y luego quizás el hacerse cargo de la paciente en sí, ¿no? Y quizás si es muy necesario el otro procedimiento puede solicitar que otro colega lo reemplace. Y bueno, vemos que eso sucede en la práctica, ¿no? Si es que un médico se niega a hacer un procedimiento, entonces llaman a otro, y bueno, y es en caso de la objeción a la conciencia, ¿no? Así que vemos que sí se aplica. El artículo 34 nos habla sobre los adolescentes y el inicio de las relaciones sexuales. Nos habla de que deben ser libres, conscientes y voluntarias. Si es que no cumplen estos requisitos, pues no sería una relación sexual prácticamente
te podría decir, permitida, ¿no?, por el adolescente, y que obviamente debemos orientar qué implica tener relaciones sexuales, tanto posibilidad de infecciones de transmisión sexual y también embarazos, ¿no? Entonces hay que capacitar a los adolescentes respecto a los métodos anticonceptivos y prevención de enfermedades de transmisión sexual. Y bueno, vemos que eso sí sucede en la práctica clínica, ¿no? Se realizan distintas campañas, se realizan distintas formas de difundir la información e incluso de prevenir el embarazo no deseado. Y en el artículo 35, bueno, nos habla también de que cómo a un adolescente le vamos a explicar, ¿no?, después que ha tenido relaciones sexuales, que tiene posibilidad de tener VIH y una gestación no planeada, y si eso pasa, orientarle, o sea, que existe la anticoncepción de emergencia, ¿no?, que pueden tomar su tableta. En este caso sería de levonorgestrel, 1.5 gramos, y esto tiene que ser dentro de las 3 días o primeras 72 horas. El otro artículo, el artículo 50, es el que está prácticamente orientado a la pandemia, ¿no? Y nos dice que pese a que quizás ahora por la crisis sanitaria nosotros tengamos pacientes y no tengamos contacto directo con los familiares, nosotros estamos en el deber de informarles, tanto ya sea de manera presencial o virtual, ya sea por teléfono o cualquier medio, porque si no, los familiares no saben cuál es el estado de su paciente y obviamente viven la ansiedad y la angustia, ¿no? Entonces nos dicen que no debemos olvidar de brindar la información de manera oportuna, objetiva y empática. Y bueno, eso vamos a ver que en la práctica clínica a veces se cumple y a veces no, ¿no? Porque, bueno, en un inicio de la pandemia especialmente era la comunicación difícil, los pacientes eran muchos, entonces era un poco limitada la información para los familiares. Por ejemplo, se vio que en el alta complejidad, cuando lo referían, los pacientes no eran informados de nada, del estado del paciente, no sabía, a veces les llamaban solo cuando moría, y después al inicio de la pandemia, ¿no? Vemos que ahora sí ya se está regularizando y que menos mal ya quizás tenemos más contacto con los familiares y brindamos más información, que es lo correcto, ¿no?, y lo adecuado, y eso debemos hacer. El artículo 51 del Código de Ética nos habla de que en casos de catástrofe sanitaria todos debemos cumplir con los protocolos sanitarios establecidos y que debe haber una comunicación fluida y buena entre todos los miembros del trabajo y jefatura. Asimismo nos indica de que los jefes deben prácticamente velar porque todos los trabajadores tengamos el descanso adecuado, ya que si esto no es posible, podemos llegar al síndrome del agotamiento. Bueno, a veces vemos que no, en la práctica clínica no se cumple mucho, ¿no? Especialmente, por ejemplo, con los médicos residentes. A veces tenemos largas horas de trabajo, ¿no? Y bueno, cuando hay más pacientes incluso peor. Tenemos a veces 24 hasta 72 horas, ¿no?, seguidas, y básicamente no vemos que se cumple eso. Entonces creo que eso es algo que está mal, que a todos los trabajadores deben tratarse la manera más respetuosa y más responsable posible y garantizar el descanso adecuado por la salud física, mental, también para evitar enfermedades y también para evitar contagiarse, ¿no?, por estar en un ambiente contaminado, hospitalario, quizás estresado y no alimentándonos de la manera adecuada. Y finalmente, el artículo 54 nos habla de que los médicos funcionarios deben guardar siempre por los colegas consideración y el respeto que se merecen, y sin menoscabar el cumplimiento de sus deberes jerárquicos, y tampoco utilizar de alguna manera su cargo para lesionar tanto derechos laborales o personales de sus colegas. Nos habla también de que el acoso laboral es prácticamente una molestia que es éticamente muy reprochable, ¿no? Y bueno, vemos eso que en la práctica clínica a veces no se cumple, ¿no? ¿Cuántos casos he visto de que las personas con más jerarquía tratan de aprovecharse de la persona que está quizás subordinada, tanto no respetan sus derechos laborales, no respetan
sus horarios, a veces los explotan, o incluso generalmente con las mujeres pasa, ¿no? Que son sometidas a actividades quizás más desde el ámbito sexual, ¿no? Como que son acosadas, molestadas, y eso se ve generalmente quizás en distintas especialidades donde hay más hombres que mujeres, ¿no? En algunos hospitales han sido reportadas. Y bueno, esperamos que eso en la realidad quizás ya no esté y ya no suceda, ¿no? Y en caso suceda, las personas debemos alzar la voz y decir y quejarnos, ¿no? Para que las personas entiendan y sepan que está mal hacer eso y que es penable, ¿no? Está mal y debe ser informado a su debido tiempo. Y bueno, eso es todo. Gracias.